Buen día a todos. Gracias a Dios que estamos bien y nos ha traído hasta aquí. Gracias a Él nos ha traído hasta aquí. Vamos a iniciar con nuestro mensaje. Vamos entonces a abrir la escritura en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Yo también estoy abriendo mi escritura para que mi Biblia también casi encontramos el libro de Hebreos, pues hasta el final. Quizá usted ya lo marcó porque hemos estado hablando mucho del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Muy bien. De hecho es bueno a lo mejor ya ponerle una etiquetita porque en este ciclo vamos a estar hablando o hemos estado hablando de Hebreos 11. Y vamos al versículo número 17. Versículo número 17, dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió, estaba leyendo el 11, ya me ubiqué. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su primogénito. Verso 18: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Muy bien, y verso 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. También le volvió a recibir. El autor de Hebreos no dice en la escritura quién sea. Algunos dicen que es el apóstol Pablo, otros dicen que es Apolos, ¿no? Pues no se tiene con claridad quién es el autor, pero fue inspirado por Dios. Este texto fue inspirado por Dios y resalta una parte importante de la vida de Abraham entre muchas que hay, entre muchas, y ahora resalta esta parte con la que queremos finalizar esta vida de Abraham. Dice, vuelvo a leer esa parte, dice: por la fe Abraham fue cuando fue probado. Oye, Abraham fue probado varias veces. Creo que esta era una prueba, o la prueba. Por eso resalta eso, cuando fue probado, cuando vino una prueba de verdad a su vida. Una prueba, y ya veremos varias cosas de qué clase de prueba es. Dice: ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su primogénito. No es cualquier cosa lo que va describiendo el autor ahí. Está diciendo, mira, él había recibido una promesa inmensa de que en su hijo iba a haber una bendición enorme, que iban a haber otras familias y que ahí va a haber una simiente de la cual iban a ser benditas todas las familias. Y ahora esa promesa que Dios le daba de repente se estaba quitando. Por eso resalta eso. Muy bien, y dice verso 18: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Como que el mismo autor decía, ¿Cómo si en él se le había dicho que en él había la promesa, cómo ahora se le pedía? Y el verso 19 como que da el argumento fuerte, como que Abraham decía, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvía a recibir. O sea que de alguna manera el autor de Hebreos decía, pero Abraham estaba en tal corazón y comunión con Dios, de tal manera que él pensaba que Dios podía resucitar otra vez, porque se tenía que cumplir lo que Dios había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y aún tenía que morir Isaac y luego resucitar, y las veces que fueran, tenía que cumplirse una palabra: en Isaac te será llamada descendencia. Mire, amado, las palabras de Dios
son verdaderas. No hay nada más seguro, escúchelo bien, no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Y si Él le había dicho a Abraham, en Isaac yo voy a levantar una descendencia, este universo se puede destruir, la tercera guerra mundial puede pasar, pero su palabra se va a cumplir. Lo que Él ha dicho se va a cumplir así, literal, como lo ha dicho. Y usted lo puede ver. En esta semana y quizá en otras hemos vivido en angustia o quizá en una situación donde vemos cómo el mundo se está desbaratando. Vladimir Putin ya anuncia que está listo para una tercera guerra mundial. Francia se prepara y ya entró ahí con Ucrania a estar listo. La OTAN ya está en guardia, ya lanzaron tanques, ¿no? Ya llegaron los tanques norteamericanos, los Abrams, contra los T-90, ¿no? De los rusos. Bueno, el mundo está así. Mientras tanto, China ya se está dando con Estados Unidos, noticias que circulan muy poco aquí, ¿no? ¿Por qué? Por Taiwán. El mundo está de cabeza, pero la noticia de Vladimir sacudió todo, más la del Medio Oriente, que no ha terminado la guerra de Israel, más esa que señala también otros puntos. Todo eso crea una tensión fuerte. ¿Saben qué descansa la esperanza de alguien que toma la palabra de Dios como verdadera? Descansa en esto. Jesús dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Es necesario que eso acontezca y vienen otras cosas que se van a cumplir sobre mi pueblo Israel, que se va a cumplir sobre la iglesia, que Dios va a rescatar de este mundo y viene todo eso y después vendrá el fin. Así que cuando uno ve en las noticias tanto desastre, uno puede caminar con tranquilidad y decir, sí, va a haber bombazos y va a haber desastres y va a haber muchas cosas, pero la palabra de Dios ya me dijo una cosa, aún no es el fin, todavía no habrá una guerra nuclear que nos desbarate a todos. Más adelante, cuando se cumplan más cosas en la Escritura. ¿Por qué podemos asegurar eso? Lo dijo Dios. Se acabó. No, pero ya están listos. Lo dijo Dios. Y ahí está todo. Por eso Abraham llegó a tal extremo que hoy vamos a estudiar. Porque llegó a la conclusión más fuerte que puede llegar un hombre. La palabra de Dios es verdad. Y Dios es fiel a su palabra. Y si Él ya lo dijo, se va a cumplir. Se va a cumplir. Muy bien, hemos titulado a este mensaje siguiente, le hemos titulado Abraham, la prueba más grande. Abraham, la prueba más grande. Vamos a hacer una oración y vamos a entregar esta reunión en manos de Dios. Padre, ¿quién de nosotros ha pasado por lo que pasó Abraham? ¿Quién de nosotros ha pasado por una prueba tan así? Sin embargo, Señor, todos nos dirigimos hacia allá. Si queremos conocerte más, si queremos entenderte más, si queremos unir nuestro corazón con el tuyo, Señor, no podemos escapar a las pruebas ni a todo lo que tú traerás a nuestras vidas para que nuestro corazón confirme lo que confirmó Abraham. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Hoy que este mensaje nos hable, alimente, nos supla necesidades y nos lleve a confiar más en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Cuando empecé este mensaje de Abraham, en la primera enseñanza hablamos sobre el llamado de Abraham, ¿no? Que llamó y obedeció. Y pusimos esa pirámide que yo le explicaba en ese tiempo. Los maestros manejamos como esa pirámide para el aprendizaje de alumnos. Está un nivel más abajo donde los alumnos solo memorizan, ¿no? Memorizan algo. Luego el otro nivel ya empiezan a comprender algo. Luego, si bien nos va a los maestros porque logramos hacer que los alumnos nos entiendan, esos alumnos aplican ese conocimiento en algo.
Ya saben, pues con esto yo puedo aplicarlo aquí ya voy a la tienda, hago estas sumas, o se hace una división aquí y puedo hacer mi presupuesto. Las personas empiezan a aplicar lo que aprendieron y así va escalando el conocimiento. Y poníamos eso en una figura para decir, bueno, ¿y qué tal el conocimiento de Dios? Y mire, una realidad es que en la parte de hasta abajo podemos decir, está la gente religiosa. Gente, así con todas las palabras que podemos decirle, religiosos, que solo se saben la Biblia, que se saben mucho de la Escritura. ¿Cuántas religiones no hay que se saben mucho de la Biblia, muchos textos que te hablan la Biblia, que saben todo desde Génesis a Apocalipsis, que se saben los versículos más importantes de la Biblia, pero están ahí, en lo más abajo? Solo han memorizado textos y textos y textos y textos y se saben la enseñanza 1 y se saben la enseñanza 2 y esa ya me la sé, aquí va a hablar de Jesús, aquí va a hablar de esto, el pecado, ya me sé el pecado. ¿Y qué podemos decir? No han conocido a Dios, no han llegado hasta arriba, no han podido tener un conocimiento verdadero para que eso que sepan lo puedan aplicar y resolver problemas en su vida. Eso que van viviendo lo puedan ir llevando de la mano de Dios. No tienen esa capacidad. Todos los problemas que vienen a su vida, pues ahí están, los ahogan, los deprimen, los consumen, los destrozan. ¿Por qué? Porque solo saben, han leído de la Biblia, pero no han tenido un conocimiento de la Escritura real para vivirla y para creerla. Solo recitan los textos y a lo mejor se saben de memoria el texto de porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, y te lo saben así preciso, punto y coma, pero no lo han vivido, pero no han podido tener la experiencia que tuvo Abraham y la fe para decir, pues ahora voy a dar un paso de fe en Dios, porque si me amó de esa forma, yo puedo hacer muchas cosas por Él. No lo viven, solo están en el nivel más bajo. Y en el mejor de los casos, de repente el Espíritu Santo les hace brillar a las personas la palabra de Dios. Y entonces comprenden el texto y dicen, ya le entendí, ya sé lo que quiere decirme Dios. Híjole, hermano, ya comprendí cómo es el pecado, ya comprendí que el pecado es horrible y destruye. Muy bien, ¿y? Hasta ahí, nivel 2, ¿no? Nivel 2. Y ya Dios está metiendo la mano en el corazón del ser humano. Y vea, apenas ya vamos al nivel 2. Pero eso no implica que ya caminas por fe, que ya eres hijo de Dios y que caminas con Dios como caminó Abraham. No, todavía no. Qué tremendo. Llega un momento en que una persona así experimenta la salvación en Dios y tiene un cambio. Y ahora sí, y ahí empieza ahora sí a conocer a Dios y a conocer la palabra de Dios de una forma diferente, vivencial. Entonces, cuando está metido en un problema, ¿no? Y leen la Escritura, amad a vuestros enemigos, ya dice, gracias Dios, me has hablado. ¿Me has hablado? ¿Cómo? Eso que me está pasando tiene que ver con que yo tengo que amar a esa persona. Ya lo sé ahora. Y entonces las palabras de Jesús empiezan a ser vida y verdad ahí en la persona, ¿no? Se empieza a aplicar la palabra en todo y empieza a sentirla y a vivirla y a decir, a ver, ¿qué dice sobre este tema? Dice esto sobre los hijos, la esposa, los amigos, y empieza a actuar exactamente como dice Jesús y empieza a conocer un cambio, ya no para salvación, sino para parecerse más a Cristo y conocer más a Cristo. Eso es. Entonces, imagínese en qué nivel estamos. ¿O somos unos religiosos hasta abajo que solo han memorizado enseñanzas, pero viven una religión y no tienen a Dios en sus vidas? Y qué triste, es frustrante una vida así.
De verdad, se lo digo, es frustrante. Yo pasé por ahí cuando empecé a buscar a Dios y realmente no creía la palabra de Dios y no tomaba decisiones y mis miedos podían más que el actuar. Híjole, vivía bien frustrado. Yo nada más veía a los demás y decían, ¿cómo le hace él? Pero ¿por qué se ve tan feliz? ¿Por qué se ve tan feliz y yo no estoy feliz? Y vivía bajo la ley y vivía memorizando la Biblia y casi ya la acababa de leer, pero había algo que me frustraba. No vivía la palabra de Dios y vivía en pecado y me esclavizaba. Hay personas que dicen no se puede dejar de pecar. ¿Sabe por qué? Es que están en nivel 1. Solo han memorizado la Escritura, no han podido comprender el poder que tiene Dios para sacar a una persona del pecado y que lo deje de practicar totalmente. Total. No, usted no entiende la Biblia, hermano. Usted nunca se va a poder dejar de pecar. No, tú no has entendido a Dios y su poder. No has tenido una experiencia verdadera en Dios. Tú estás en el nivel más bajo. Tú necesitas un cambio total en Dios. Y entonces, de verdad vas a empezar a conocer a Dios, que Él de verdad te saca del pecado, te libra de todo eso y empieza a transformarte a su imagen. Muy bien, pues ahora vamos a ver a Abraham llegando como en esa última parte, ¿no? Después de haber entendido, comprendido, de tomar un paso, de aplicarlo en su vida, de verlo en pruebas y analizando y evaluando situaciones y poniendo a Dios en primer lugar y metiéndose en guerras y haciendo tantas cosas, llegando a la última parte, y que le digo algo, y era necesario para poder alcanzar lo que Dios quería que comprendiera. Y que era necesario. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Habíamos visto que Abraham se enfrentó a algunas pruebas. Número 1, la prueba de la familia, cuando tuvo que dejar a sus amados y salir por fe a una nueva tierra. Ahí enfrentó una primera prueba de fe. No es cualquier cosa, hablamos de dejar a la familia. ¿O sí? No, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa dar la decisión. De hecho, nos quebranta, nos constriñe demasiado. Pero Abraham, por mandato de Dios, lo hizo. Número 2, la prueba del hambre. Abraham no pudo pasar esta prueba porque dudó de Dios y descendió a Egipto buscando ayuda. Recordará eso, ¿no? ¿Y qué pasó ahí en Abraham? ¿Sabe qué? Dudó de la palabra de Dios, de que Dios lo podía sostener, de que Dios ya le había dicho, yo te voy a cuidar, Abraham, ven, te voy a llevar a una tierra y mis ojos van a estar en ese lugar contigo, Abraham. Dudó de eso, dudó de esas palabras. Amado, no dudemos de nada de lo que Dios ha dicho, ni de las sentencias y juicios que ha establecido, porque todas van a pasar, pero no dudemos tampoco de las promesas que Dios ha dejado, porque en Él se van a cumplir todas. ¿Qué más? Prueba número 3, la prueba del compañerismo. Cuando dio a Lot la oportunidad de escoger primero, esa vimos hace 8 días, tuvo que enfrentar una prueba que muchos enfrentamos con hermanos, con amigos, con situaciones, con la gente que está cercana y a veces no la pasamos. Abraham pasó, supo identificar que lo primero era Dios, que podía confiar en Él, que en su palabra podía descansar y pudo decirle a su sobrino, mira, escoge tú el mejor lugar y yo me voy al otro, yo no quiero altercados contigo. No lo llevó a una riña, no generó un odio. Él estaba aprobando y confiando ya en Dios. Hasta aquí, luego muchos, aún cristianos, se atoran, ¿sabe? Muchos cristianos dejan de crecer espiritualmente. Muchos cristianos se atoran en estas pruebas entre cosas, circunstancias, enfermedades y ya no crecen.
Ya no van más hacia Dios, ya no, porque les falta confiar en lo que Él ya dijo, y se atoran y se angustian y dicen: ay Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué este problema? Y se nubla su vista y se quedan ahí. Sí, personas redimidas, personas que fueron salvas, se quedan atoradas entre tantos problemas y ya no ven más allá. Cuidado. Abraham es un ejemplo para decir: no, retoma todo eso y vuelve a confiar en Dios, y vuelve a entregarte a Él, y vuelve a entregarte como un niño se entrega y que confía plenamente en su palabra. Entrégate hacia Dios otra vez. Eso Abraham es lo que hizo. Abraham no era un superhombre. Abraham solo hizo una cosa: le creyó a las palabras de Dios, y cuando se deslizó le volvió a creer a Dios y dijo: me arrepiento, Señor, me levanto y otra vez abrazo lo que sé que es la única verdad. Ahí está todo. Te has deslizado, te has ido hacia abajo, vuelve a creer como un niño la palabra de Dios. Vuélvela a poner así como fiel y verdadera en tu corazón. ¿No has creído nunca? A eso te invita Dios. Créele a sus palabras. Todo lo que te ha dicho se va a cumplir, lo bueno, lo malo, pero también lo bueno. Mucha gente luego se atora porque solo empieza a ver todos los juicios de Dios, todos los juicios, y dice: ay, es que me va a venir esto, es que Dios dijo esto. Y sí, es verdad, pero también debe de pensar: pero también Dios dijo que si lo busco, lo voy a encontrar. Y si Él lo dijo, se va a cumplir. Y también Dios dijo esto y esto y esto. Así que me levantaré, no por mis fuerzas, sino creyendo que Él va a cumplir su parte. Yo voy a hacer la mía. Creerle. Eso es todo. Y eso es todo lo que hizo Abraham. Ok, vamos a más. Abraham no se atoró con estas con las que muchos cristianos se atoran y dejan de crecer. Y Abraham dijo: no, yo voy a más. Y vinieron más pruebas a su vida. Veamos otra prueba más. La número 4, la prueba de la guerra. La prueba de la guerra. Y ahí Abraham va a ser un hombre vigilante, un soldado, y va a liberar a su sobrino Lot. Abraham aquí va a ejercitar su fe y a tomar decisiones correctas. Ya había caído y se dio cuenta que la idea no era abandonar el altar, era preguntarle a Dios varias cosas. Génesis 14, verso 10, 12, solo una porción voy a leer. Dice: y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Verso 11: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y verso 12: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Qué pasó? Hubo guerra en ese mundo, como ahorita, una guerra, y Abraham estaba de lejos viendo y oyendo eso. Él no fue afectado por la guerra, así como ahorita tal vez varios de nosotros, pero Abraham estaba ahí, mire, vigilante. Lo que sí pasó es que esos reyes llegan y logran conquistar a los reyes de Sodoma, de Gomorra y otros 3 reyes. Les ganan la guerra, y ¿qué pasa? Toman a Lot de Sodoma, que ya estaba morando ahí, y se lo llevan cautivo. Y entonces Abraham pues se entera de esa situación y va a ocurrir algo. Muy bien, pero hasta aquí. Fíjese bien, si usted se identifica con el mundo como se identificó Lot, que pone sus ojos no en el cielo como hace 8 días mirábamos, sino que las pone en las cosas de este mundo, en la cosa material, ahí está el principio. Espere entonces sufrir como el mundo sufre. ¿Quiere usted sufrir como el mundo sufre, que ahorita anda en ansiedad y angustia de ver qué va a pasar, y si la guerra, y si esto, y si el hambre, y la enfermedad, y que si viene otra epidemia, y qué vamos a hacer? ¿Quiere sufrir y vivir así? Siga poniendo sus ojos en este mundo, siga poniéndolos ahí, en este mundo. No los ponga en Dios. ¿Quiere un cambio?
quiere vivir, quiere, a pesar de que en este mundo de todos modos sufrimos, pero estar de la mano de Dios, ponga sus ojos en Dios. Una cosa es cierta, todos los que estamos aquí, el 100%, no me equivoco, el 100% vamos a sufrir. Nos guste o no, vamos a sufrir. No, es que yo no quiero, vamos a sufrir. La diferencia es, ¿sufriremos con el mundo y como el mundo sufre? ¿O sufriremos con Dios de su mano para que Dios sea glorificado en nuestras vidas? Porque el sufrimiento en un creyente, como vamos a ver en Abraham, tiene un propósito enorme. No es para mal, sino para reflejar la gloria enorme de Dios. Pero todos los que están aquí vamos a sufrir. ¿Cómo quiere sufrir usted? ¿Cómo quiere sufrir usted? Muy bien, Abraham fue conocido como el amigo de Dios. Habíamos visto eso, pero Lot fue el amigo del mundo. Y con el tiempo Lot se conformó al mundo, y cuando Sodoma perdió la guerra, Lot fue condenado con el mundo. No solo vamos a sufrir con el mundo, si nuestra mirada y todo nuestro corazón está en él, seremos condenados con este mundo. Así que, amado, creo que es momento para decir, mejor pongamos toda nuestra confianza en Dios. ¿Qué más? Continúo con el pasaje, Génesis 14, versículo 13. Dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Mire, si usted tiene una Biblia, subraya eso. Abraham vivía separado de este mundo, pero no vivía aislado. Tenía amigos, ahí lo dice, aliados de Abraham. Porque a veces la gente piensa que el cristianismo es, no, enciérrate en un monasterio, no, apártate, no veas para afuera, no, todo es pecado. No, ahí ve usted a Abraham, vivía un cristianismo verdadero. Estaba separado del mundo, pero no estaba aislado. No estaba en un monasterio, tenía aliados Abraham. Y de hecho lo conocían como Abraham el hebreo, usted lo puede leer en la escritura, lo conocían así, donde esa palabra lo que significaba era el forastero, el que pues vive por ahí, pero pues es nuestro amigo, nuestro aliado, él está con nosotros. Esos aliados fueron los que llevaron la información. Verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, grave ese número, bien poquitos, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces Abraham tuvo una victoria. Sus aliados vinieron a informarle. Él se llevó 318 hombres contra 4 reyes y todo un ejército, y les cayó de noche y los venció, porque con él estaba Dios, y rescató a su sobrino y pasó esa prueba, una prueba de guerra que todo cristiano también enfrenta. Esta vida es una guerra espiritual y uno tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, ni personas, ni hombres, ni era contra Lot, ni contra hermanos. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Eso es verdad. Ahora, ¿qué aprendemos de este? Número 1. Siguiente. En esta prueba de la guerra, pues lo primero es que Abraham fue vigilante. La captura de Lot fue la manera en que Dios disciplina a Lot para recordarle que no tenía nada que hacer en Sodoma. Nada. Sin duda, Abraham estuvo orando fielmente por su sobrino
para que se separara del mundo y empezara a vivir como extranjero y peregrino. Entonces ahí quiero poner una imagen así bien fuerte en usted. Todo ese tiempo lo podemos ver en Génesis capítulo 19, donde se ve la oración de Abraham por Lot, y que dice: Señor, no destruyas Sodoma. Si hubiera un justo ahí, tú puedes ver, pero no es la única oración. Seguramente Abraham oraba a Dios: Señor, que mi sobrino abandone este mundo horrible. Señor, que mi sobrino ya no ame a este mundo. Señor, que mi sobrino se dé cuenta que lo más importante eres tú, Señor. ¿Sabe cuánto clamó Abraham por eso? Mucho. Como seguramente varios de ustedes claman por su familia, sus hijos, sus padres, sus sobrinos, sus tíos, como seguramente se ha elevado ese clamor. ¿Y acaso Dios no oyó ese clamor? Claro que sí. Y lo oyó muchas veces en Abraham. Y aquí vemos una de esas. Como Abraham accionó y dijo: ok, Abraham, contestaré tu pregunta. Voy a meter mi mano y voy a sacudir la vida de Lot y le voy a hacer ver a tu sobrino que el mundo no vale nada, que es de lo peor, que no te sirve nada acumular riquezas. Y en un instante 4 reyes vencen a 5, entre ellos los de Sodoma, y se llevan a Lot y sus bienes. ¿Cuántas veces no hemos visto así? Clamamos a Dios y le decimos: Señor, trata con mi hija, trata con mi hijo, trata con por favor, Señor, mete tu mano. Y Dios responde porque no quiere la muerte del impío. Pero no sé si todos somos vigilantes como Abraham y reaccionamos y decimos: amén, Señor, ya sé lo que está pasando, estás contestando mi oración, estás contestando a través de esta aflicción que le estás ocasionando a mi familiar, tú estás contestando por algo más eterno. O a lo mejor no nos damos cuenta, no tenemos ese discernimiento, esa capacidad, o simplemente no queremos pagar un precio. Y empezamos a clamar: Dios, saca a mi familiar de ese problema. Ay, ya sé. No, Señor, te pido misericordia. Dirá Dios: ay, amado, me pedías para que le hiciera entender que este mundo no vale nada, y para eso tenía que sacudirlo hasta sus entrañas, y ahora pides que retire esto. No se puede así. Seamos vigilantes como Abraham. Seamos personas que se dan cuenta y dicen: aquí es ahora donde tiene que entrar más la fuerza de Dios, y tengo que ir a hablar con las palabras exactas, precisas, que Dios me ponga para rescatar a esta persona de este problema. Seamos vigilantes. Siguiente, veamos este principio bueno. Dice: Abraham estaba separado, como le decía, pero no aislado de este mundo. Era independiente, autónomo, pero no era indiferente. Que así seamos. ¿Estamos autónomos? Ok, pero no indiferentes. Separados, pero no aislados, sino conscientes de la necesidad de este mundo y de los hermanos que nos rodean. No hagamos de esto un cristianismo cerrado, encapsulado, yo y mi lugar nada más. No, estemos vigilantes como Abraham, prestos a extender la mano a quien lo necesite. Aún el impío o el apóstata como Lot, el tibio Lot, que se fue tras el mundo cuando pudo ver, aún ese. Estemos prestos como Abraham, porque Abraham no se quedó con las manos cruzadas y dijo: pues allá Lot, ya se le dijo, ¿no? Ya se le dijo y no entiende. Ya se le dijo muchas veces y no entiende. ¿Qué hizo Abraham? Tomó 300 y cacho hombres y fue y dijo: ahora es el momento, Dios. Ahora es el momento. Y si conocemos la historia, pues Lot no reaccionó como tenía que reaccionar. Se quedó en Sodoma otra vez. Por eso el corazón de Abraham se apocó y dijo: este impío no entiende, este sobrino mío. No, tuvo la fe
para seguir intercediendo por su sobrino Lot. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Amado, si eso te sucede con tus hijos, con tu esposa, con tus familiares, no desmayes. Es que no entiende, hermano, no entiende. Ya le dije una y otra y otra y otra. Pues déjame decirte que Abraham hasta el final, en el último momento, cuando ya venía el juicio de Dios sobre Sodoma, intercedió por él y le dejó todo a las manos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Sacó a Lot y dijo, porque Abraham lo hizo. Amén. Amén. No desmayes por tu familiar, no dejes de clamar por ese, no dejes de poner tu corazón en el cielo y de decir a un Dios que cumple su palabra, la va a cumplir hasta el final. ¿Qué más? Otra prueba, bueno, dentro de la misma de la guerra, Abraham, el soldado, ¿qué pudo ver ahí con 312 y venciendo? Pudo conocer a un Dios fuerte, al varón de guerra, como dice ese canto. Jehová es varón de guerra, Dios poderoso en batalla. Y mira, si nunca enfrentamos batallas espirituales, si nunca vamos a conocer a Dios, solo nos vamos a saber los textos y, ay, qué bonito texto, lo subrayo, lo coloreo, le pongo corazoncitos y ya. No, amado, el conocimiento de Dios es vivencial. Y hay que vivir batallas espirituales y hay que pelearlas y hay que ir y si es el mundo contra nosotros y se está levantando, es más, a lo mejor se nos levanta toda esta colonia, ¿no? Un día, ¿qué? Con nosotros está Dios, su amparo los ha dejado, con nosotros está Jehová, no los vamos a comer como a pan. Y eso suena atrevido, lo reconozco, pero amado, esa es conocer a Dios en toda su plenitud, poderoso en batallas, y va a ganar. Dios no conoce derrota, no sabe qué es perder. Nunca ha perdido ni perderá ni nada. Satanás ha intentado hacernos creer que Dios ha perdido, que perdió en la cruz, que perdió. No. Dios nunca ha perdido, ha ganado todas las batallas, todas las victorias son de Él. Abraham en esta prueba conoció a ese Dios fuerte, Dios poderoso en batalla. Tú necesitas conocerlo así. Tú necesitas entonces pelear una batalla, la de tu salvación, si no te has salvado. Y de veras pelearla hasta que seas libre del pecado y que nadie te venga a convencer con esa herejía de que no se puede dejar de pecar, no es imposible, todos somos pecadores. Nada, sí se puede. Cuando tú confías en un Dios así de poderoso, que le entregas tu vida, que decides confiar y que te vas a arrojar con Él, sabiendo que Él está contigo, Él te va a sustentar en medio de la guerra más horrible y difícil que haya. Así se te vengan, se te levante la policía, el gobierno. Hace unos días, no sé quién se enteró de ustedes, hace 2 días, ya salió en las noticias, ¿no? Fue aprobado por este gobierno que todos aquellos que hagan una reconversión en una persona, esa persona que a lo mejor ya era hombre, se hizo mujer y que la quieres volver a regresar a ser hombre, le van a dar 6 años de cárcel o más. Eso ya salió así, creo que varios hermanos lo publicaron. ¿Qué nos espera? Guerra espiritual, pero con nosotros está Dios. Les guste o no les guste al gobierno, le guste o no le guste a quien sea, a las personas, Dios va a convertir a la gente a Él y los va a volver a Él, porque Dios es Dios fuerte, nadie le va a ganar. Se levante quien se levante, nadie le ganará a Dios. Eso lo entendió Abraham. ¿Qué más? Bueno, Abraham libera a Lot, lo rescata. Y entonces imagínate, seguro le ministró, seguro. La Biblia no deja escrito las palabras que le dijo Abraham a Lot cuando lo rescata. A lo mejor hasta la mirada de Abraham sobre Lot fue suficiente. Tal vez por eso no dejó registrado nada. Pero ¿qué crees que sintió Lot cuando miró a su tío Abraham? Pena, vergüenza, quizá como, tío, gracias. Fue Dios, hijo.
318 hombres. ¿Qué crees que pasó en Lot? Por un lado la disciplina, y por otro lado la misericordia, y por otro lado el amor de su tío reflejando el amor de Dios. Y hay tantas cosas que se agolpan en la mente, pero cada quien toma sus decisiones. Y Lot dijo: me quedo en Sodoma, tío. Todavía me quedo en Sodoma. Siguiente prueba, número 5, la prueba de la fortuna. La prueba de la fortuna. Cuando rechazó las riquezas de Sodoma, Abraham. Dice un pastor escocés respecto a esto que vamos a leer: seamos tan vigilantes después de la victoria como antes de la victoria. Siempre que un cristiano tiene una victoria en Cristo, logra conquistar, viene otra más difícil. Cuídese de la vanagloria y de sentirse de que yo logré esto, yo tengo esto porque peleé y lo obtuve. Toda la gloria es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Decía este entonces pastor escocés Andrew Bonar: seamos vigilantes después de la victoria como antes de la victoria. Vean lo que va a ocurrir. Génesis 14, 21 al 23. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Vino una prueba tremenda para Abraham, en un diálogo. Esta era diferente a la guerra, pero era una prueba fuerte. Satanás, hablando a través del rey de Sodoma, le dijo: mira, yo lo que quiero es a la gente. Dame esos cuerpos que yo quiero seguir maldiciendo y que quiero llevarlos hasta el infierno. Dámelos, Abraham. A toda esa gente que tú rescataste de esta guerra, yo la quiero en mis manos para sodomizarlos hasta el fin. Estoy poniendo las frases de Satanás en esa boca, ¿no? ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo: y quédate con todo el botín, con todo el dinero. A mí me interesa nada más la gente para podrirla. Eso me interesa. ¿Qué dijo Abraham? He alzado mi mano, oílo bien, al único Dios, creador de los cielos y la tierra. El único Dios, que no voy a tomar nada tuyo. Él va a proveerme todo. Ya aprendí eso. Ya lo aprendí en Egipto. Ya aprendí que Dios es mi todo. Así que no tomo nada. Y la gente que decida quién se quiere quedar contigo y no la voy a entregar. Qué enorme, Abraham. Y muchos no pasan esta prueba. Mucha gente, cuando Dios está haciendo algo espiritual en su vida, cuando Dios está haciendo cambios en su vida, cuando está a punto de la salvación, de repente le llama el noviecito que antes no te llamaba, la noviecita que antes no te llamaba, sale el trabajo que antes no te daba, la oportunidad económica y de gloria que antes no tenías, y ahora te sale al encuentro como el rey de Sodoma y te dice: en bandeja, toma todo el botín, nada más dame tu familia y con eso me conformo. Seamos como Abraham, que supo detectar y decir: toda la gloria es para el rey de los cielos y la tierra. Yo no puedo tomar nada, porque no es mi victoria, no es mía, no logré yo nada, estoy consciente, es del Dios de los cielos y la tierra el que logró todo esto. No te puedo dar nada porque no es nada mío. Amén. Cuánto que enseñarnos, ¿no? Y cuántas pruebas habrán. Pero estas cosas o las vives y dejamos de ser religiosos y una religión, o nos secamos. Tenemos que enfrentar todo esto, nos guste o no. Es la forma de ir conociendo a Dios. Es la forma de no quedarnos solo atorados en las letras de un libro, sino en
decir, voy a buscar a Dios y Dios me va a respaldar. Y quiero verte, Señor. Y lo verás. Dios no te deja. Sexta prueba. Ay, pues ¿cuántas pruebas pasó Abraham? Varias, pero yo puse nada más 7 importantes. Sexta, la prueba de la paternidad. La prueba de la paternidad en Génesis 16. Y esa la falla Abraham. Falló en la prueba de la paternidad cuando Sara se impacientó con Dios y sugirió que Agar tuviera un hijo con Agar. Falla esa prueba. Eso ya lo describió el hermano David cuando nos habló de Sara y de cómo pues se impacienta Sara, no puede más, pasan ya varios años y le sugiere a Abraham y Abraham no consulta a Dios. Y fíjate cómo, aunque ya hayamos pasado algunas pruebas y unas bien tremendas como ir a la guerra y como otras de tentación a la vanagloria de este mundo, nunca estamos exentos de pasar otras pruebas. Y esta no la pasó. Satanás no va a descansar, jamás, hasta que Dios nos lleve de este mundo, no va a descansar de estarte ahí insistiendo en muchas cosas. Y Abraham no pasó esta prueba, no la pasó. Usted recordará, siguiente, que el hermano David nos puso hasta esa imagen, una similar que refleja la misma idea, Que refleja la misma idea. Ese desliz de Abraham trajo 2 naciones que hoy están en guerra, para que vea que no es cualquier cosa fallarle a Dios. Pero se repuso Abraham otra vez, fue una caída, no fue una práctica de pecado. Nadie se engañe diciendo, ahí está, no, que no se puede dejar de pecar. Una cosa es una caída después de cuántos años y que tiene Abraham ahora. ¿Y cuál fue el pecado? No fue un pecado de que se robó, mintió, adulteró, no. Es no haber consultado a Dios de lo que su mujer le dijo. Entonces, ¿no debemos hacerle caso a las mujeres? No estoy diciendo eso. Lo que debemos hacer es, escucha a tu esposa, escúchala y consulta a Dios primero. Dile, Señor, ¿cómo ves esto que dice mi esposa? ¿Qué dice tu palabra? Ok. Porque después Abraham tuvo que reflexionar cuando Sara le insistía, oye, que ya no esté Ismael aquí. Y hasta que Dios le dijo, hazle caso a Sara, tu mujer, que está hablando ya con sabiduría. ¿Debemos hacerle caso en todo a nuestras esposas? No, si Dios no nos autoriza eso. Consultemos a Dios, eso es lo más importante. Y muchas cosas seguramente, si tu esposa está buscando a Dios con seriedad, muchas cosas van a estar en el mismo sentir que Dios, mucho. Escucha todo y pregúntale a Dios todo. Eso es lo que enseña este pasaje. Y no es cualquier cosa eso, pues trae cadenas importantes. Y siguiente prueba que yo quiero enmarcar como de las últimas, la prueba de la despedida, que está en Génesis 21, y es cuando llegó el momento de decirle adiós a Ismael. Pasó la prueba, pero le dolió en su corazón. A lo mejor eso ni lo habías considerado como una prueba, pero no es fácil decir, tuvo que correr a su hijo Ismael junto con Agar, y eso no es cualquier cosa. Tuvo que despedirlo. ¿Sabes lo que sintió Abraham? ¿Sabes? No creas que dijo, tú eres el hijo malo, es que ya. No sintió eso. Para un padre no es así. No es como, tú eres el hijo malo. Fue su culpa, fue la de Abraham. Finalmente, él había sido responsable de eso, de no haberle creído a Dios a su tiempo. Y cuando tuvo que despedirlos. ¿Y por qué es prueba, hermano? Porque Dios le dijo, hazlo. Tienes que despedirlo. No fue un capricho del ser humano, no fue una conveniencia, fue la voluntad de Dios expresada en esos capítulos diciéndole, despide a Ismael, yo tengo algo para él. Y lo tuvo que hacer.
Y a veces así, mucha gente tiene que despedir a alguien y decirle, hasta aquí, porque Dios ya me está pidiendo esto, porque hay un propósito en mi vida y tienes que despedirte a veces de familias, de seres queridos, de amigos y decirles, pasó tu tiempo, Dios me permitió estar contigo, ya no, ya. La fe, amigo, es algo que no tiene que ver con los sentimientos, no es sentir bonito en las reuniones, la fe tiene que ver con obedece la palabra de Dios porque confías en ella. Confías en que eso es la verdad y lo único que te saca adelante. Adelante. No podemos decir, ahora, de estas 7 pruebas, te digo algunas cosas importantes rápidamente. No se puede decir que cada experiencia difícil en la vida es necesariamente una prueba de parte de Dios, ¿no? O sea, no vaya usted a confundir, ay, hoy me pasó esto, prueba de Dios. Hoy me pasó esto, prueba de Dios. No es así. Hay 4 cosas que pueden ser. Una, ser las consecuencias de nuestro pecado. Esa es la verdad. Muchas cosas que suceden en nuestra vida no es una prueba de Dios, es las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿no? De nuestro pecado, de las cosas que hicimos sin considerar a Dios, y ahí vienen y trae consecuencias. Usted lo vio en la vida de David, en Abraham cuando baja a Egipto, consecuencias del pecado. Una persona que sabe discernir, que tiene discernimiento espiritual, es una persona que empieza a entender esto que estoy viviendo, ¿es prueba de Dios o es consecuencias de lo que decidí mal? Y sea honesto. No, pues es consecuencia de mi pecado, hijo. Pues a enfrentarlo y a seguir adelante con la ayuda de Dios, pero no diga que todo es prueba de Dios. Número 2, otra cosa importante. No solo puede ser consecuencia de nuestro pecado, también puede ser una parte normal de la vida humana. Como por ejemplo, cuando fallece alguien. Si alguien fallece, pues amado, eso es normal, todos vamos a morir. Pero me duele, a todos nos duele, pero es parte de la vida. Nacen, crecen, se reproducen, mueren. No diga que todo lo que, es que falleció mi familiar, es prueba de Dios. Oye, es que eso es normal. Y muchas cosas, y a veces se enferman. Tengo diabetes, pues sí, pero no es prueba de Dios, es porque abusaste quizá de cosas, o porque ya en los genes traías y no te cuidaste, ¿no? Y no diga todo es prueba de Dios, porque no todo es. Hay cosas muy específicas donde Dios sí te está probando y hay algo que tiene un propósito. Tercera cosa que puede ser y no ser prueba de Dios, una tentación. Una tentación. Siguiente lámina, hermano. Y aquí vale la pena decir lo siguiente: las tentaciones provienen de nuestros íntimos deseos, de nuestras pasiones exaltadas, según Santiago 1, versículo 12 al 16. Mientras que las pruebas proceden del Señor y las usa para cumplir sus propósitos especiales. Entonces, por ejemplo, si uno va, ¿no?, a su trabajo y sale una mujer mal vestida que te está ahí provocando, no diga, Dios me está probando, es prueba de Dios. Eso no es prueba de Dios. Son sus concupiscencias exaltadas porque usted pecó, porque le dio rienda suelta a la lujuria y a la codicia y codició, y ahora no diga que es prueba de Dios. Son tentaciones, concupiscencias, así, deseos exaltadísimos por eso. No, es que esa persona me está amargando mucho, es prueba de Dios. Nada, es que tú fuiste una persona muy dada al rencor, a guardar amargura, y ahora sucede una cosa y rápido reaccionas, ¿no? Espérate, son las tentaciones por la vida pasada que llevaste. Realmente pruebas de Dios hay pocas y lleva un propósito en tu vida. Nos hace crecer en Dios, conocerlo más, darle gloria a Él, a profundizar en la palabra, pero no todo es prueba de Dios. ¿Queda claro? Para que usted valore y discierna, esto que me pasó, ¿qué será? ¿Prueba de Dios o
Mi pecado, las consecuencias, mis tentaciones, cosas normales que a todo mundo le deben de pasar. Bueno, aprenda a discernir eso. ¿Qué más dentro de estas enseñanzas de 7 pruebas? Todos los creyentes enfrentan tentaciones parecidas para pecar. Todos. O sea, las tentaciones que yo enfrento, otros hermanos también. Todos en todo el mundo somos tentados casi similarmente, pero no todos los creyentes encaran las mismas pruebas. Las pruebas de Dios son hechas a la medida de cada uno de sus hijos y cada experiencia es única. Usted puede ver la prueba que experimentó Abraham y la que vamos a finalizar y no la ha pasado otro hombre. Es más, no sé si alguno de aquí la vaya a pasar y que Dios le hable tangiblemente y le diga, ofrece a tu hijo. No creo que Dios ya haga eso. Cada prueba es única, porque eres tú muy diferente y Dios tiene un propósito en tu vida muy especial. Para Él eres único y especial. Sin embargo, las tentaciones, muchos padecemos las mismas tentaciones en todo el mundo. Y lo que hoy te está ocurriendo a ti, de repente otro también lo está padeciendo. Eso tenlo por claro. Y último principio antes de entrar a la prueba. La fe que conquista, escúchalo bien, es la fe en la palabra de Dios. Eso es lo que tuvo que asegurar Abraham y no la fe en sentimientos. Muchas veces Abraham seguramente sintió feo cuando tiene que despedir a su hijo Ismael, cuando va a la guerra, cuando despide a su sobrino Lot, cuando enfrentó cada cosa, tuvo sentimientos que quizá apelaban a ¡no! Yo le voy a decir una cosa, ya no se fíe de sus sentimientos, de lo que está usted sintiendo, fíese de la palabra de Dios. Y si Dios le dice haga esto, haga esto. Si en la mañana se levanta usted y dice, no, siento mucha opresión y me siento mal, yo creo que hoy no creo que hoy vaya a la congre, porque no, a lo mejor no es la voluntad de Dios, yo creo que la voluntad de Dios es que hoy me quede en mi casa, porque no me siento bien. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice la Escritura? No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, y más cuanto aquel día se acerca. Ay, eso dice la palabra de Dios, mejor voy, porque la palabra de Dios dice que no deje de congregarme, que eso me va a alimentar y me va a beneficiar. ¿Se da cuenta? Pero muchas veces nuestros sentimientos están en contra de la palabra de Dios, en contra. Y eso no es malo, es parte de nuestra naturaleza que se resiste a obedecer la palabra de Dios, pero la voluntad de un corazón regenerado dice, yo voy a hacer lo que dice Dios y no lo que dicen mis sentimientos. Así que asegúrese de siempre hacer lo que dice la palabra de Dios. La fe que conquista es la fe en la palabra de Dios y no en la de sentimientos. Y ahora sí, última prueba, prueba número 8, la prueba más grande. Cuando Abraham tenía 75 años de edad, Abraham se matriculó en la escuela de la fe y ahora ya va en la edad de 100 años y ya pasó todas estas que comentamos ahorita. Varias pruebas pasó, pero todavía faltaba una más, la definitiva en su vida, la prueba que tenía que ponerle Dios para cumplir un propósito en Abraham y en muchos de nosotros que íbamos a imitar la fe de Abraham. Y Hebreos 11, 17 otra vez dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y me quiero quedar con esa parte, pensando que Dios, para este momento, Abraham ya había entendido qué era la fe. Era una confianza plena en la palabra de Dios para obedecerla. Escúchelo bien, fe sin obediencia no es fe bíblica. Si usted no obedece la palabra de Dios, no se engañe, es un religioso nada más, que está en una religión metida. La verdadera fe es obediencia. Y la segunda cosa que había entendido Abraham era, ¿quién es Dios? Y aquí
se atrevió a todo porque dijo: Dios es poderoso para levantar a mi hijo Isaac de entre los muertos. Él me pide esto, yo lo haré y lo va a resucitar, porque él ya me dijo que en él va a haber descendencia. Y después de todas estas pruebas y al analizar mis fallas con Dios y mi desliz y como Ismael y cuando fui a Egipto, y al analizar todo eso me di cuenta de una cosa: la palabra de Dios nunca va a fallar y Él tiene todo el poder para garantizarme su palabra. Así que voy a actuar así. Y fue a hacer eso. Veamos esa parte. Cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera en holocausto a su hijo, estaba probando la fe, la esperanza y el amor. A mí me impresionó esto, ¿sabe? Porque muchos hemos pensado, me incluyo, que Dios solo probó ahí la fe de Abraham, pero probó las tres cosas, y la mayor de ellas, dice Corintios, es el amor. La fe, la esperanza y el amor. ¿Qué es la esperanza? Es una confianza en una promesa de donde te agarras. Cuando hablamos del ciclo de la esperanza, la mejor figura que ilustramos es como una cuerda gruesa, ¿no?, de la que tú te agarras y no te sueltas. Pero aquí Dios le estaba quitando su cuerda a Abraham. Le dice: a ver, Abraham, la promesa era descendencia en tu hijo, te lo voy a quitar. Le probó la fe, le probó la esperanza y le probó el amor. Por eso era la mayor prueba. No sé si nosotros vamos a experimentar una cosa así, donde Dios pruebe las tres cosas en nuestra vida, donde quite la esperanza, donde quite fe y donde todo esté ahí como probándose para algo tan grande. Pero Dios tenía un propósito y Abraham lo pasó y demostró que lo amaba, demostró que esperaba en él y que confiaba en él. Y Dios entonces exaltó en grande a Abraham, y su nombre lo hizo grande en todas las naciones y los tiempos, porque cumplió la prueba definitiva: amor, fe y esperanza. Leamos la historia rápidamente. Génesis 22, desde el verso 1 al 18, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra. A quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Como dice, y volveremos, ¿no? A veces han pintado a Abraham en una figura así como que iba todo así como que no, ya no puedo. Pero es que olvidan considerar todo este contexto. Él ya había pasado 7 pruebas al menos con Dios. Ya no era el mismo que inició. Ya no era la misma persona que ante una circunstancia como el hambre se atemorizó. Ya era un hombre que seguro. Y a lo mejor sus sentimientos estaban revoloteando como los de nosotros. Pero una cosa son los sentimientos y otra cosa lo que él tenía claro: volveremos. Porque en Isaac será contada descendencia. No sé cómo le va a hacer Dios. Volveremos. Así le dijo: a vosotros. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y, si puede subrayar, dice: y la puso sobre Isaac su hijo, la leña. Cuando ya estaban en el monte Moriah. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña,
Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Subraya eso también. ¿Dónde está? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo. Fíjese las palabras de Dios cuando vio a un hombre que había sido probado en fe, esperanza y amor. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Quiere decir, habrá un descendiente tuyo, Abraham, que bendecirá a todos, por cuanto que obedeciste a mi voz, a mi palabra. Por cuanto, lo más importante, la prueba más fuerte, Abraham, fue que tomaste mi palabra y confiaste en que era verdadera. Todo se probó: mi amor por ti, mi amor, el amor que tienes hacia mí, la esperanza, todo, porque pusiste mi palabra en alto. Porque lo que yo te dije, confiaste que se iba a cumplir hasta el final. Y no rehusaste nada y me entregaste todo. Por eso, Abraham, te bendeciré. Qué prueba tan grande. La podemos relatar así sencilla, pero la verdad es que fue como el resumen de una vida que había puesto la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Por la fe fue llamado. Ahora, déjeme decirle algo. Dios ya sabía. Él es omnisciente. Él, cuando lo llamó, ya sabía. Dios prueba a sus hijos no para que Dios se dé cuenta y diga: ay, no reaccionaste como esperaba. Él ya sabe cómo vamos a reaccionar, ya sabe todo. Él es omnisciente, sabe el pasado, presente, futuro, todo. Ya sabía cómo iba a reaccionar Abraham. Y lo más importante que quería era Dios dejárselo claro a él, que el mismo Abraham se diera cuenta de que había él pasado las pruebas y estaba ahí. Ahora bien, hay otro mensaje incrustado aquí. Con ese quiero terminar. Siguiente, hermano. Y es esa imagen. Es esa imagen. Mire, ahí está Abraham. Tiene una gorrita café, va con su bastón, más de 100 años. Ya va de regreso del monte Moría, va bajando. Ya el sacrificio del carnero se llevó a cabo. Y va bajando bendecido. Y atrás su hijo Isaac. ¿Ya qué otra prueba podía pasar Abraham? Había ofrecido lo que más quería. Había puesto el sufrimiento más grande de Abraham, era su hijo. Tanto lo anheló, cayó con Agar por ese anhelo tan grande y después lo tuvo que ofrecer. El sufrimiento más grande para Abraham lo había puesto en las manos de Dios y había pasado a la prueba. Estaba limpio. Pero quiero que captar su atención con esa imagen, porque ahí puse una túnica hacia atrás,
Y quiero que piense que ahí está Jesús mirando la escena. Quiero que piense que ahí está Jesús mirando esa escena, mirando cómo se va Abraham con su hijo. Y tal vez Jesús en comunión con el Padre, ¿no? Hablando y regocijándose de un hombre que después de miles de años desde la creación del mundo y cómo Adán cayó por no confiar en las palabras de Dios, porque a Dios le dijo, de este árbol no comas porque mueres, y no confiaron y tomaron, por primera vez tenían a un hombre que había, a pesar del sufrimiento y de lo que iba a sufrir, había puesto por encima la palabra de Dios. Entonces piensa en la imagen. Y ahí está Jesús mirando la imagen. Y tal vez pudo decir estas palabras. Abraham habría sacrificado a Isaac, pero Dios le evitó ese dolor. Estaba a punto, pero Dios dijo, no, le voy a evitar ese dolor. Un dolor que Dios y su Hijo, Jesucristo, conocen muy bien. Piensen eso. Ahí fue probado Abraham y le quitaron algo tremendo, la sensación y el dolor de ver a tu hijo ofrecido en el altar. Se lo quitó Dios. Pero ahí, por eso puse esa imagen, el Padre y el Hijo estaban diciendo, yo sé lo que se siente. Yo sé, Abraham, lo que se siente. Y lo quité porque sé cuál es ese dolor. Yo quiero pensar un poquito en la persona de Jesús y en el Padre ahí hablando. Dios tuvo que pasar por ese dolor que Abraham no pasó. Él sí fue al sufrimiento más grande y ofreció a su hijo en holocausto. Jesús pasó por el dolor que tuvo que haber pasado Isaac y no pasó. Isaac no pasó por ese dolor. Dice Lutero, Martín Lutero, ¿sabe usted que el sufrimiento y el dolor que usted ha pasado por las pruebas que Dios le ha puesto no son comparables con el sufrimiento que ha pasado Dios por usted? Esa es la imagen. Nunca te va a dejar llegar Dios a sentir lo que Él sintió por ti. Nunca. Pero hermano, no sabe todas las pruebas que he pasado y el dolor que he sentido. Usted no sabe las noches y los dolores y la angustia. Nunca te va a dejar Dios llegar a eso, por lo que Él ya pasó. Ahí está la prueba grande. Dios le dijo, no, Abraham, ya sé de que eres capaz. Eso me basta. Yo sé lo que se siente. Cristo pasó por esa prueba. El Padre pasó por esa prueba. Cristo fue ofrecido en ese altar. Cristo no murió o no iba a morir como Isaac con un cuchillo. Fue muerto de una manera grave. Y piense en esto, hay tanto dolor en esa escena, porque mire, Abraham, si degollaba a su hijo para el holocausto, tal vez iba a apretar la mano de su hijo y a decirle, no te preocupes, hijo, no te preocupes, Dios te resucitará. Dios va a hacer algo porque confío en Él, porque en ti será llamada descendencia. Y pudo tal vez en ese momento consolar o podría haber consolado a Isaac para enfrentar ese momento. Pero ¿sabe usted que Dios abandonó a su Hijo, Jesucristo? Era como si Abraham hubiera dicho, te amo, te acuchillo y te dejo ahí quemando.
y me aparto de ti, pecador. Y ahí hubiera dejado a Isaac. ¿Qué dolor hubiera sentido? Pues eso sintió Jesucristo cuando exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay muchos cuadros aquí, muchas cosas del sufrimiento que tuvo Dios. Hay un cuadro quizá inexplicable de sufrimiento en esta escena. Y todo fue por amor a nosotros. Y para que pudiéramos creer y confiar. Y para que, a pesar de lo que usted está sufriendo hoy, Dios te puede decir: yo te entiendo y no te voy a dejar llegar a tener un dolor más allá de lo que puedes resistir. No, jamás. Pero es necesario que pases esto y que sufras un poquito, hijo, para que puedas conocerme de verdad. De verdad. Y termino con estos versículos. Juan capítulo 15, verso 14. Dice Jesús: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice Jesús. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso hizo con Abraham. Todas las cosas se las fue dando a conocer. Verso 14: y vosotros sois mis amigos si hacéis, ¿qué? Lo que yo os mando. O sea, si obedeces la palabra de Dios. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y Santiago 2:23 resume y culmina la vida de Abraham. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Mucha gente hoy se dice que es amiga de Dios y no es verdad. ¿Quieres ser amigo de Dios? Obedece su palabra. Cumple lo que Él dice. No importa lo que vayas a sufrir. Cumple lo que Él dice y entonces la escritura se cumplirá y serás llamado amigo de Dios. Amén. Demos gracias a Dios y terminemos. Padre, gracias por todo lo que tú nos has hablado. Gracias por esta vida de Abraham. Gracias por Jesucristo. Porque cuando Isaac dijo: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Juan el Bautista respondió: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú lo señalaste. El cordero. Isaac no tenía que ser sacrificado, porque iba a venir el verdadero descendiente de Abraham, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, que quita todo y que iba a implicar un sufrimiento máximo, pero que no se compara con lo que hemos tenido. Gracias por alentar nuestra fe y que hoy, aunque vivamos cosas difíciles, sabremos que tú estás ahí, Señor. Oh Dios, que nos puedas mirar como miraste a Abraham ahí y no nos apartemos de ti. Bendice a cada persona aquí y cada familia, pues en el nombre de ese Cordero son benditas todas las familias de la tierra. Una bendición especial te pido para cada familia hoy y la que está por venir.
Y los que aún no se han casado y se casarán y tendrán hijos, que sean benditos en Cristo, el Cordero de Dios, que Dios proveyó. En el nombre de Jesús. Amén.